Vamos a leer en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, y luego capítulo 2, versículos 1 y 2. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Padre, nosotros te adoramos una vez más. Estamos agradecidos de tu salvación. En esta mañana nosotros te reconocemos como aquel que está sobre todas las cosas, como cantábamos, nombre sobre todo nombre. Y eso quiere decir que no hay nada en este universo que esté por encima de ti. Tú trasciendes todas las cosas. Tú gobiernas con poder y con sabiduría. No hay circunstancia que esté por encima de ti. No hay adversidad, no hay pecado, no hay absolutamente nada. Tú estás sobre todo. Y ese es el Dios que nosotros venimos a adorar en esta mañana. Ese es el Dios a quien le servimos, al que está sentado en el trono del universo y quien gobierna. Y es la palabra de ese Dios que nosotros proclamamos. Es su voluntad la que está expresada en este santo libro, la Biblia. Y en esta mañana nosotros reconocemos nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia para la proclamación de un mensaje tan excelso. Así, Señor, que danos la guía y danos la asistencia de tu Espíritu Santo para exponer tu verdad con claridad y que tu Espíritu Santo descienda con poder en esta mañana mientras tu palabra es predicada, de modo que nosotros podamos ser iluminados con tu verdad y que nuestros corazones, Señor, sean doblegados a la obediencia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, si usted supiera que se va a morir el día de mañana, o que la muerte le va a llegar, vamos a ponerlo un poquito más lejos, la próxima semana, que a usted no le queda más que una semana de vida, ¿qué usted haría? ¿Cuáles son los pensamientos que pasarían por su cabeza? ¿Cuáles son las cosas en las que usted se ocuparía en esta semana de vida que a usted le queda? ¿Cuáles son los consejos que usted le daría a sus hijos en caso que sea padre? ¿Cuáles instrucciones le daría a su esposa? ¿Cuáles consejos le daría a sus amigos más íntimos, a sus familiares? ¿Qué cosa usted tiene o tendría que compartir con la iglesia, puesto que usted sabe que le queda muy poco tiempo de vida, que en una semana usted ha de partir de este mundo a la eternidad? ¿Cuáles serían las cosas importantes para su vida? Yo supongo que en una situación así, toda cosa superflua, toda cosa sin importancia quedaría a un lado y nosotros nos enfocaríamos en aquellas cosas que realmente importan, porque nos vamos de este mundo, porque vamos a morir.
Bueno, pues esto no es una ilustración vaga, es la realidad que experimentó el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras a Timoteo. Pablo ya estaba próximo a la muerte y él lo sabía. Si usted da una vuelta a la hoja en el capítulo 4 de esta carta, versículos 6 y 7, se dará cuenta que el apóstol Pablo sabe que ya su sentencia está dictada. Versículo 6 del capítulo 4 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Eso es una palabra bonita para decir: yo ya estoy para ser decapitado. Ya me van a matar. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo es consciente de que su ejecución puede ocurrir en cualquier momento. Recuerden que él había apelado a César, eso lo vemos relatado en el libro de los Hechos, y Pablo fue llevado a Roma y en Roma fue juzgado. Y la sentencia de su juicio es que debía ser decapitado, como efectivamente ocurrió. Y ya todo ese juicio, ese proceso de juicio había transcurrido. Pablo solamente estaba esperando que lo fueran a buscar a su prisión, que el verdugo afilara el hacha y que su cuello fuese puesta sobre el madero y el hacha cortara su cabeza. Él estaba consciente de que ese era el futuro que le esperaba. Así que esta carta, como alguien ha escrito un comentario, es el adiós del apóstol Pablo. Esta es su despedida. Y él está consciente de esa realidad. Así que en esta carta él abre su corazón a su hijo en la fe, Timoteo, y le presenta, le da estos consejos que son vitales para hacer la obra de Dios. Pablo le dice en esta segunda carta: mira, Timoteo, la única manera en que la iglesia puede prosperar es si se mantiene apegada a las verdades que yo te he enseñado. La única manera en que tú como creyente puede avanzar, puede crecer, puede mantenerte firme es si te mantiene adherido a estas enseñanzas. Cuando usted va a esta carta, usted encontrará capítulo tras capítulo la misma exhortación, pero tú persiste, pero tú exhorta, pero tú predicas la palabra de Dios, y así una y otra vez. La exhortación es a permanecer, de manera que la idea que está en la mente del apóstol Pablo en toda esta segunda carta a Timoteo es la preocupación de lo que va a pasar con la iglesia, la permanencia de la iglesia en el evangelio, lo que va a pasar con la iglesia en cuanto a su permanencia en el verdadero evangelio, en cuanto a la fe. Porque Pablo está consciente, hermanos, y deberíamos estar conscientes todos nosotros de que nuestro futuro como iglesia y como individuos depende de nuestra actitud hacia la palabra de Dios, la actitud que nosotros tenemos hacia las Escrituras. Esta iglesia ni ninguna otra ha de prosperar si descuida las verdades que Dios nos enseña en las Escrituras. Lo que nosotros somos y lo que seremos está íntimamente relacionado con lo que hacemos con la Biblia, con nuestra actitud
hacia la palabra de Dios. Y es por eso que hay dos desafíos que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana. Por causa de tiempo, solamente dos desafíos que nosotros enfrentamos como iglesia hacia la palabra de Dios. El primer desafío que nosotros tenemos como iglesia tiene que ver con preservar en la sana doctrina. Preservar o perseverar en la sana doctrina. Y eso está expuesto en los versículos 13 y 14. Y el segundo desafío tiene que ver con la necesidad de capacitar líderes para preservar la sana doctrina. Así que eso está en los versículos 1 y 2 del capítulo 2. En primer lugar, la necesidad de preservar o permanecer en la sana doctrina. Ese es el primer desafío que nos presenta la palabra de Dios. ¿Cómo lo expresa aquí la palabra de Dios? Pablo le dice a Timoteo, es un mandato: retén la forma de las sanas palabras. Versículo 14, guarda el buen depósito. Y ahí la palabra depósito es una expresión para referirse al evangelio, para referirse a las verdades del evangelio. De manera que aquí se nos está ordenando, se le ordena a Timoteo y se nos ordena a nosotros a permanecer en las verdades que hemos recibido en las Escrituras. Timoteo lo había escuchado personalmente del apóstol Pablo, nosotros lo hemos recibido a través de las Escrituras. Hay una necesidad imperiosa de que los creyentes, de que la iglesia permanezca fiel a la doctrina bíblica. Esta es una verdad que está esparcida en todas las Escrituras. Una de las grandes tragedias que la nación de Israel experimentó fue cuando se apartó de Dios, fue cuando descuidó la sabiduría contenida en este sagrado libro. Y en Oseas capítulo 4 versículo 6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La nación de Israel fue llevada a la ruina porque no tuvo conocimiento, en este caso conocimiento de Dios. Descuidaron la palabra de Dios, la pusieron a un lado, se apartaron de las verdades sagradas de la Biblia y su consecuencia fue la destrucción, fue la desaparición de ellos como nación. Y el apóstol Pablo, consciente de esa verdad, está aquí exhortándonos a permanecer fieles en la verdad del evangelio. Fieles a la verdad del evangelio. Y hay cuatro ideas que están relacionadas con esta responsabilidad que nosotros tenemos de permanecer en la sana doctrina, en la doctrina bíblica. Lo primero que se nos presenta aquí es una responsabilidad. Esta responsabilidad está contenida en forma de mandato: retén y guarda, retén la forma de la sana palabra. Es una responsabilidad doble: retener y guardar. El apóstol dice: retén la forma de las sanas palabras. Y esto tiene que ver, la palabra retén significa adherirse a algo con fuerza. Y en este caso a lo que debemos adherirnos es a la palabra de Dios. La palabra forma, retén la forma de la sana palabra. La palabra forma y significa modelo, significa bosquejo o boceto. Y la idea que está detrás de la palabra es como un pintor que tiene un boceto delante de sí y él no debe apartarse
en ningún momento, trazo a trazo, línea por línea del boceto que tiene, él debe calcar ese boceto de una manera cuidadosa. Él no puede apartarse en lo más mínimo. Así que lo que Pablo está diciéndonos es: retén la forma de las sanas palabras. Tú no puedes, Timoteo, desviarte. Tú no puedes apartarte en la más mínima línea de este boceto, de este ejemplo, de estas verdades que te han sido transmitidas. No hay el más mínimo margen para que tú tengas rejuego, no. Tu éxito va a depender de qué tan fiel tú seas en permanecer en ese modelo que te ha sido entregado. No puede apartarte de ahí. Así que cuando se nos dice retén la forma de la sana palabra, se nos está diciendo que debemos adherirnos con toda nuestra fuerza a la fe. Pero no se queda ahí el texto, sino que nos dice en el versículo 14, guarda el buen depósito. Y ahí guardar tiene que ver con vigilar. Debemos vigilar la palabra de Dios, debemos guardarla como un soldado protege un palacio, como un guardián protege un tesoro. Por eso se nos dice en el versículo 14, guarda el buen depósito. Lo que tú tienes que guardar, Timoteo, es algo precioso, de un valor inestimable. Es algo que sobrepasa cualquier precio que el hombre pueda imaginar. Así que guarda el buen depósito. El término guardar, mis hermanos, significa que debemos proteger la sana enseñanza de los falsos maestros, que debemos montar guardia para mantener alejados a aquellos que enseñan doctrinas que no son conformes a las Escrituras. Es deber de la iglesia guardar la palabra de Dios y defenderla de los falsos maestros. Por eso se dice de la iglesia, el mismo apóstol Pablo, que ella es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se sostiene o cae en la medida que se mantiene sobre este fundamento, mis hermanos. Y ese es un gran desafío que nosotros tenemos como iglesia: retener la verdad bíblica y guardarla. Hermanos, ¿cuánta necesidad nosotros tenemos como individuos, como creyentes individuales, pero también como iglesia, de preservar en la sana doctrina? Necesitamos retener la palabra de Dios, hermano, para los momentos de tentación. ¿Acaso no fue esta el arma que usó nuestro Señor Jesucristo cuando el diablo vino a él? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo tomó el libro de Deuteronomio y lo usó como defensa contra la tentación. De la misma manera, cuando nosotros somos asaltados por la tentación, debemos usar la palabra de Dios como defensa. Pero para eso es necesario que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Si no la retenemos, si no la tenemos, no podemos usarla como defensa. No podemos usarla. Debemos retener la palabra de Dios, mis hermanos, para aquellas decisiones que tenemos que tomar día tras día. No podemos tomar como cristianos ninguna decisión sin pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no retenemos la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando no hay luz de Dios en nuestro corazón? Cuando no hay palabra de Dios en nuestro interior, porque no nos hemos esforzado en retenerla, en estudiarla para que se guarde en nuestro corazón. Hermano, a la hora de tomar una decisión lo vamos a hacer en la carne.
Lo vamos a hacer sin la sabiduría de Dios. Y necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para aquellos momentos en la vida en la que todas las cosas parecen ir en contra de lo que Dios ha expresado en su palabra. Y nosotros nos mantendremos por fe diciendo, no, esto es lo que Dios ha dicho y la palabra de Dios es verdad. Y aunque todo pareciera ir en contra, nosotros podemos mantenernos firme en medio de esos tiempos de adversidad, como lo que experimentó el salmista Asaf, cuando él dice, por poco resbalaron mis pies. Hay circunstancias que llegan a nuestra vida en la que solo nos salva el hecho de nosotros tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque eso es lo que el Señor va a traer a nuestro corazón para usarlo contra la defensa. Ahora ese desafío que nosotros tenemos, hermano, se nos resalta a través de la responsabilidad. Pero también aquí se nos habla acerca de la naturaleza de las Escrituras. ¿Por qué razón tú y yo tenemos que guardar y retener la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón? Por su naturaleza, por lo que ella es. Mira lo que dice el versículo 13 y 14 nueva vez. Retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. Y versículo 14 dice, guarda el buen depósito. De modo que lo que nosotros tenemos aquí, este modelo que se nos ha dado, este bosquejo que nosotros tenemos delante de nosotros, es un modelo de sanas palabras. ¿Y qué significa eso? Bueno, como traducen algunas versiones, esto es palabras saludables. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a Timoteo y a nosotros es que esa palabra de la que él no debe apartarse son palabras que promueven salud espiritual. Son palabras que traen vida. Las enseñanzas de los falsos maestros traen muerte espiritual. Desarrollan cristianos enfermizos. Desarrollan muerte. Pero la Escritura, la doctrina verdadera, va a promover salud en el pueblo de Dios. Es por eso, hermanos, que tú y yo no podemos vivir de una manera saludable cuando ponemos la palabra de Dios a un lado. Tú no me puedes decir como cristiano que tú estás bien cuando tú no tienes un estudio constante de la palabra de Dios, cuando tú no lees la palabra de Dios, cuando tú no meditas en ella. No hay manera que tú seas un creyente sano si no estudias la palabra de Dios. No hay maneras. ¿Y eso lo dice Juan Antonio? No, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras. Retén esta enseñanza que se te ha dado. ¿Y por qué? Porque son sanas palabras. Son sanas palabras, son palabras que producen salud espiritual. Pero también la naturaleza de este bendito mensaje es descrita como un buen depósito. Un buen depósito. Y esta es una figura del mundo bancario de aquella época. Y denota el evangelio mismo como un encargo valioso que Dios nos ha dado. El evangelio es un encargo valioso
que Dios nos ha dado. Esto habla acerca de la excelencia del Evangelio, del valor del Evangelio. Así que la verdad que nosotros tenemos es una verdad que trasciende todas las cosas. Es el tesoro más valioso, es aquel tesoro escondido, es la verdad del Evangelio, hermano, que se convierte en un tesoro de parte de Dios para su pueblo, para la iglesia. Y es por esa razón que tú y yo tenemos que mantenernos fieles a las verdades del Evangelio. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, tú no estás desperdiciando tu tiempo. Tú estás ocupando tu tiempo en el tesoro más valioso que hay en este mundo. Por eso se nos dice que debemos guardar el buen depósito. Vigila este depósito, es lo que Pablo está diciendo. Monta guardia sobre él. Pero no solamente, hermanos, tenemos que guardarlo por su naturaleza, sino que se nos dice cómo debe ser guardado, de qué manera debe ser guardado. Y el texto nos dice aquí que debe ser guardado en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa sana doctrina, esa doctrina bíblica que nosotros debemos retener y guardar, proporciona un patrón que, si se sigue, promueve una fe y un amor que son sanos, Así que aquí se nos dice que esa fe y amor es la manera en que nosotros debemos guardar y vigilar el depósito, el buen depósito, o guardar las formas de las sanas palabras. Ahora, la fe y amor que es en Cristo Jesús, lo que nos está diciendo es que el mero ejercicio de memorización de la Biblia como algo ritual, como un simple credo, no nos va a servir para nada. No nos va a servir para nada. Porque usted conoce muchas personas que saben de la Biblia, que conocen de la Biblia, pero que esas verdades no han afectado su alma, no han afectado su corazón. Su vida no ha sido transformada por el hecho de que ellos puedan recitar mucha escritura, que ellos sepan muchos versículos bíblicos. No. Y hay gente como grandes intelectuales de este país que pueden escribir incluso biografía acerca de personajes bíblicos, pero ellos eran ateos. Y así mucha gente ha escrito y ha hablado acerca de la Biblia, pero eso no le ha afectado en su relación con Dios. Así que de lo que se trata no es de mantenernos en la Biblia como si esto fuese una fórmula o un credo que nosotros aprendemos. Cuando el apóstol Pablo nos dice que debe ser en la fe y amor que es en Cristo Jesús, está destacando un aspecto fundamental, y es que la enseñanza de la palabra de Dios debe guiarnos a una relación correcta con Dios. Timoteo, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En otra palabra, mediante una relación correcta con Dios. Tú no vas a mantenerte en la fe y amor que es en Cristo Jesús separado de las Escrituras. Pero si te mantiene en ella, eso tiene que producir un cambio, eso tiene que verse en una relación personal tuya con Dios. Así que retener correctamente la verdad no se puede hacer de modo académico, mis hermanos,
sino que es imprescindible una relación adecuada con Dios. Por eso se nos dice en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tú puedes pasarte la vida entera viniendo a la iglesia, sentarte aquí domingo tras domingo, todos los miércoles, aprender mucha Biblia, pero si esto no está produciendo en tu vida una relación más profunda con Dios, hermano, tú estás acumulando juicio para el día de la manifestación del juicio de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que conducirme a conocer más a Dios, tiene que conducirme a tener una relación más estrecha con Dios. La palabra de Dios tiene que afectarme de tal manera mi vida, mi carácter, que me convierta en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor hijo, en un mejor hermano, en una persona con un carácter más controlado. En una persona que se relacione correctamente con sus hermanos. Tú no puedes decir que eres cristiano y vivir como si el evangelio no afectara tu vida, como si el evangelio no afectara tus relaciones, como si el evangelio no afectara tu carácter. No, hermano, no puede ser. Y es por eso que la palabra de Dios aquí nos dice que la manera en que preservamos en la doctrina bíblica debe ser en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si no hay una relación correcta con Cristo Jesús, de fe y amor, entonces tú estás perdiendo tu tiempo, hermano. Tú estás perdiendo tu tiempo y está acumulando ira para el día de la manifestación del juicio de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos todas estas cosas, como en un mundo de tantos entretenimientos y de tantas cosas, yo tengo que intencionalmente sacar tiempo para meter la palabra de Dios a mi mente, para retenerla, para guardarla, para vivir estudiándola, montar guardia para guardar ese buen tesoro, para valorarla en su justa dimensión, porque es una palabra que promueve salud espiritual, porque son sanas palabras. Valorarla porque es un buen depósito. Pero no solamente eso, sino que esa palabra tiene que afectar mi vida y yo tengo que vivir día a día evaluándome. Y yo estoy viviendo conforme a las verdades de la Biblia. Yo estoy siendo mejor cristiano, yo estoy siendo más amoroso, yo estoy siendo más paciente, yo estoy manifestando más gozo en mi vida, yo estoy manifestando más mansedumbre, yo estoy más preocupado por mis hermanos, yo estoy siendo un mejor padre, un mejor hijo. En resumen, yo estoy siendo un mejor cristiano, yo estoy siendo una mejor persona, porque Cristo y el Evangelio han afectado mi vida. Hermano, ese desafío no es fácil. Pero usted sabe qué, hermano, si somos cristianos de verdad, no nos queda de otra. Nosotros no podemos renunciar, nosotros no podemos tirar la toalla y decir, esto es demasiado difícil para mí. No. Pero qué buena, hermano, es la palabra de Dios. Mire cómo nos dice aquí el texto. Este desafío que nosotros tenemos viene acompañado de los recursos necesarios de parte de Dios para poder hacer la tarea. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta tarea no tiene que cumplirla en tus propias fuerzas. Esto no depende de qué tan hábil tú eres. De hecho, hermanos, muchas de las herejías
que han surgido en la historia de la iglesia han sido el fruto de mentes brillantes. Hombres con un conocimiento y una sabiduría humana que sobrepasaba lo común. Usted sabe que cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo a un lado, podemos caer en cualquier error. Así que la tarea que nos ha sido encomendada es una tarea de gran envergadura, pero que no es una tarea que vamos a cumplir en nuestra propia fuerza. Nosotros somos incompetentes, insuficientes, y Dios lo sabe perfectamente. Así que Él ha provisto el recurso que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en la palabra de Dios, y ese recurso es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Necesitamos, hermanos, reconocer esta verdad para depender constantemente de Dios y decir: Señor, ayúdame. Tú sabes cuán lejos yo estoy de ser el padre que debo ser, de ser el hijo que debo ser, el hermano que debo ser, el cristiano fiel que tiene que ser. Señor, tú conoces las debilidades que hay en mis ojos, tú sabes las debilidades de mi lengua, tú sabes mi problema con la ira, tú sabes los problemas que yo enfrento día a día, tú sabes la lucha que tengo en mi hogar, tú sabes, Señor, cuál es mi debilidad. Y ahí está el Espíritu Santo, hermano, para ayudarnos en nuestra debilidad. Y el Señor nos está diciendo: mira, a final de cuentas, tú tienes recursos ahí, porque yo estoy comprometido en guiarte y en ayudarte para que esta tarea se lleve a cabo. Porque a final de cuentas, hermano, no es tu obra, es la obra de Dios. Y el Señor mismo lo dice en Filipenses, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No descansa esta tarea en nuestra propia fuerza, descansa en los recursos de Dios y en el poder de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que acudir a Dios constantemente y a su Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos permita mantenernos fieles en su bendita palabra. Porque no hay otra manera de que podamos tener salud espiritual y vida si nos apartamos de la palabra de Dios. No crea, hermano, que si te apartas de la verdad de Dios, si te apartas del Evangelio, tú vas a prosperar. Te espera muerte, te espera destrucción, porque ya Dios lo ha dicho. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que nos espera a nosotros si nos apartamos de Dios. La única manera de que te vaya bien es si te mantiene en estas verdades. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que haga conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Pero tenemos que mantenernos en el libro, tenemos que mantenernos en las verdades que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos lograr esto? ¿Cómo podemos retener y guardar la palabra de Dios? ¿Cómo esto se logra? Hermano, no se va a lograr de manera automática. Esto no va a ocurrir en tu vida como si un polvo mágico fuese rociado en tus ojos y al instante ya tú eres un creyente que tiene la palabra de Dios dentro de ti. No. Esto se logrará mediante un diligente estudio de la palabra de Dios, mediante una disciplina constante, día tras día. Y ese es el precio que nosotros tenemos que pagar. Ese es el precio que tú tienes que pagar. Sacrificar sueño,
sacrificar entretenimiento y sacrificar una serie de cosas, pero es a lo que estamos llamados, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y día tras día tú tienes que sacrificar, tú tienes que morir a tu propio yo. Tú tienes que morir a tu propio yo, a tu propio orgullo, a tu propia carne. Y tienes que hacer un esfuerzo consciente y sistemático por aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar integrada a tu vida, tiene que formar parte de tu ser, de todo, de todas las áreas de tu vida, de tus conversaciones familiares, de tus entretenimientos, de tus tiempos de ocio. La palabra de Dios tiene que estar con nosotros al amanecer, tiene que estar en nosotros cuando vamos por el camino, tiene que estar en nosotros en nuestro trabajo, tiene que estar con nosotros al acostarnos. Ella debe ser nuestra meditación de día y de noche. Y eso no se logrará de modo automático, se logrará mediante una disciplina y un esfuerzo constante y sistemático. En segundo lugar, ¿cuál es ese otro desafío que nosotros tenemos como iglesia? Tenemos el desafío de capacitar líderes para preservar la fiel enseñanza de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quizás una de las grandes tareas que tiene la iglesia, o de las tareas más imperiosas que tiene la iglesia en el día de hoy, es la de capacitar líderes, es la de multiplicar el liderazgo de manera que hombres y mujeres capaces o capacitados por la palabra de Dios transmitan de manera fiel este bendito mensaje. El Señor mismo nos enseñó a orar para que Dios envíe obreros a la mies. La mies es mucho y los obreros son poco. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Y lo que el Señor está diciendo es, hacen falta nuevos obreros. Hacen falta nuevos maestros. Hacen falta más personas para que puedan enseñar de una manera fiel la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor dice. Es responsabilidad de la iglesia animar a los líderes ya existentes para que multipliquen su liderazgo, para que no entierren sus dones. Y es responsabilidad de la iglesia examinar a los nuevos líderes basado en las exigencias de la palabra de Dios. Así que aquí se nos dice que esas personas que la iglesia debe capacitar deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, ellos deben ser fieles en la transmisión de la verdad. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Deben ser personas fieles
la transmisión de la verdad. Este mismo tema el apóstol Pablo lo trata en la carta a Tito, capítulo 1, cuando él está describiendo cuál debe ser el carácter de aquellos que Tito debe seleccionar en Creta para que sean ancianos o pastores. Una de las cosas que dice allí en el versículo 9 de Tito 1 es lo siguiente. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Usted ve? Debe ser fiel en la transmisión de la verdad. Debe ser una persona retenedor de la palabra fiel. O como le dice Pablo en el versículo 13, que ya vimos del capítulo 1 de Timoteo 1:13. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. Debe ser un retenedor de la palabra fiel. Debe ser fiel en la transmisión de la verdad. Debe ser una persona que enseñe con fidelidad la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, Pablo lo dice en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 15, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso significa que es una persona que traza correctamente la palabra de Dios. Eso significa que es un creyente que él entiende que exponer la palabra de Dios reviste una gran responsabilidad y él no es un haragán. Él no es una persona que se cruza de brazos y unas horas antes de dar una enseñanza o dar una lección bíblica o pararse a predicar un domingo en la mañana o un miércoles, él ojea un comentario y ya. No. Es una persona que cual Esdras prepara su corazón para inquirir en la santa ley de Dios. Es una persona que dedica su vida al estudio serio de la palabra de Dios porque él quiere ser fiel en la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando se para en un púlpito, él no se para a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así que uno de los requisitos que debe tener una de las personas que han de ser transmisores de la verdad es que deben ser fieles en la transmisión de la verdad. Deben ser personas comprometidas con la verdad de Dios. Y eso se ve en la diligencia con que ellos estudian la palabra de Dios. Eso se ve en la seriedad con que ellos toman el estudio bíblico. ¿Y por qué esto debe ser así? Bueno, Martín Lutero lo expresó de la manera siguiente. Veamos como cierto y establecido, sin lugar a duda, que el alma no puede sobrevivir sin la palabra de Dios. Y donde ella no esté, no hay ayuda para el alma en ningún otro aspecto. Cuando una persona está consciente de esta verdad, se esfuerza todo lo posible para darle a la iglesia la palabra de Dios. Él no va a dar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y él se va a esforzar y él va a ser un creyente diligente y fiel en la transmisión de la verdad. Ahora, ¿qué otra característica debe tener esta persona? Debe ser fiel en su carácter personal. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ellos deben ser fieles en su carácter personal. Y otra vez volvemos a Tito
capítulo 1, versículo 6, dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o anciano, ¿verdad?, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas. Debe ser un hombre fiel en su carácter personal. No puede ser una persona que hable muy bonito en el púlpito, pero que debajo del púlpito sea un demonio. Sea un creyente tramposo, mala paga. Sea una persona que es señalado por problema de carácter. O una persona que enseña muy bien la palabra de Dios desde un púlpito, pero cuyo hogar es un desastre. No, hermano, no, hermano. La palabra de Dios es muy clara y nosotros no podemos transigir con eso. Ay, pero que es una persona que enseña muy bien la palabra de Dios. Él habla tan bien y enseña tan bien y enseña con tanta diligencia. Y Dios dice, si no es fiel en su carácter, no puede enseñar. No puede enseñar. Por eso le dice: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y a Tito le dice: es necesario que sea irreprensible. Hermanos, y nosotros como iglesia tenemos que ser celosos de eso. Una de las cosas que más daño ha hecho al evangelio es cuando aquellos que enseñan no tienen un carácter fiel. Y el evangelio es desacreditado. Y usted escucha a la gente señalando y diciendo: mira a fulano, míralo cómo habla, míralo cómo enseña. Pero fulano me ha desafiado a pelear. Fulano es una persona... Yo no quisiera tener un padre como fulano o un hermano. Y como iglesia nosotros no podemos tolerar. Y usted que se sienta ahí tiene todo el derecho de decir: pero esa persona, ese hermano no puede usar el púlpito porque él no está bien. Y el día que toleremos algo así como iglesia, habremos decaído. Habremos decaído y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que sea yo o que sea cualquier anciano de esta iglesia, que el día en que no estemos aptos debido a que nuestro carácter deje de ser fiel, la misma iglesia diga: no puede predicar. Y si ha de predicar, preferimos irnos a cualquier otra iglesia. Hermano, porque esto no se trata de que cuán exagerado somos aquí en el 25. No, hermano. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se trata de cuán rajatabla queremos ser. No, hermano. Se trata de que debemos ser fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en último lugar, se nos dice que debe ser idóneo para enseñar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
tiene que ser persona que sepa enseñar. Él debe poder enseñar. Miren, quizás, hermano, una de las deficiencias más grandes de los templos bíblicos consista en esa idea de que a los hermanos hay que darle oportunidad de predicar, porque como cada creyente es un sacerdote, cualquiera puede predicar. Y yo he visto gente con dolor en mi corazón que ellos están recién bautizados, hoy de una vez aparecen en el programa de predicación de la iglesia. Hermano, mire, la tortura china que se le aplica a muchas iglesias poniendo gente a predicar, que se paran en un púlpito sin la más mínima idea de cómo se da una enseñanza, de cómo la gente aprende, de cómo se prepara un mensaje, un sermón. Y los pobres, tratando de hacer su mejor esfuerzo, van vagando de un pasaje de las Escrituras a otro o van soltando ideas vagas. Y se somete a la iglesia a una tortura. ¿Por qué? Porque hay que darle una oportunidad a los hermanos. ¿Dónde está eso en las Escrituras, hermano? No, lo que vemos en las Escrituras es que la principal prioridad de una iglesia tiene que ser la transmisión fiel de la palabra de Dios. ¿Acaso no es eso lo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 7? Cuando se había multiplicado, Hechos 6, perdón, cuando había crecido la necesidad de atención de las necesidades dentro de la iglesia, dicen los apóstoles, ellos convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y usted dice, era porque ellos se la privaban de más bueno, porque ellos eran los mejores. No, fíjense que ellos no escogieron a cualquier persona para esa tarea de servir a las mesas. Ahí estaba Esteban. Toda esa gente tenían cualidades para ser líderes o ancianos en cualquier iglesia. Esa gente que ellos escogieron. Y dijeron, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos eran lo más idóneos. Ellos eran las personas más capacitadas. Y la iglesia, hermano, tiene ese desafío de preparar personas para que se capaciten. No es centralizarlo, pero sí encargarse de que cualquier persona que suba a dar una enseñanza a la iglesia o que lo haga debajo del púlpito tenga la preparación y la capacitación necesaria, de manera que aquellos que escuchen sean edificados. De manera que aquellos que estén siendo enseñados no reciban otra cosa que no sea palabra de Dios. Y esto, hermano, es una gran tarea que nosotros tenemos como iglesia. Y esto implica invertir, que la iglesia necesita invertir en aquellas personas que enseñan la palabra de Dios. Yo no sé si muchos aquí como parte de esta iglesia no saben que en esta iglesia durante muchos años se ha apoyado hermanos que predican, dándole un aporte cuando compran literatura del 50% de esa literatura. Usted sabe el costo de un libro. Usted sabe la inversión en libro que tenemos aquellos que predicamos. Pregúntale a Jenny, hermano, ¿cuánto es la factura del libro mensual o cada 2 meses que llega a mi casa?
La iglesia no puede cruzarse de brazos y hacerse la desentendida ante la preparación de aquellos que predican la palabra de Dios. Eso implica que la iglesia tiene que invertir en la capacitación de hermanos, enviándolo a seminarios, enviándolo a conferencias, mandándolo a talleres, donde ellos sean capacitados. El apóstol Pablo dijo, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Eso implica que las iglesias, como bien se ha hecho aquí, tiene hermanos que están dedicados a tiempo completo para dedicarse a la palabra de Dios y a la oración. Eso es lo bíblico, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y nuestro desafío tiene que ser, hermanos, seguir trabajando para que esto se fortalezca, para que la palabra de Dios pueda ser transmitida cada día con fidelidad, para que cuando usted venga a esta iglesia, regrese a su casa edificado con la palabra de Dios en su corazón. Para que si usted se pierde, no sea porque usted estaba en una iglesia donde no se enseñaba la palabra de Dios, no, sino por su negligencia y por su duro corazón. Hermano, en conclusión, en un mundo de tantas distracciones, nosotros debemos hacer un esfuerzo consciente por retener la palabra de Dios. Eso significa que debemos aprovechar todos los medios de gracia que Dios nos provee para tal aprendizaje de la palabra de Dios. Eso significa que debe haber un esfuerzo consciente de estar aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, que usted no diga, ay, me siento cansado, ay, no me siento bien hoy, y por cualquier cosa usted se queda en su casa. También significa que debes prepararte adecuadamente para venir a la casa de Dios, de modo que tu estado de ánimo sea el idóneo para tú poderte concentrar cuando te sientas a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, no es justo, no es prudente, no es piadoso, no es santo que un cristiano que ha de participar en un servicio de adoración un domingo en la mañana se acueste el día anterior a las 2 y a las 3 de la mañana. Eso no puede ser. Usted no va a venir a adorar al Señor aquí a la iglesia, usted va a venir a dormirse. Y usted se va a sentar ahí a esperar que el predicador termine rápido, porque usted lo que está es yéndose de cabeza. Entonces, retener la palabra de Dios implica que tú has de hacer un esfuerzo consciente, intencional, para venir preparado aquí a recibir la palabra de Dios. Te va a levantar temprano. Eso significa, hermanos, esposo, que usted ha de ayudar a su esposa también en los quehaceres de su casa los domingos en la mañana o comenzar desde el sábado en la noche para que el domingo en la mañana no haya ninguna distracción ni ningún retraso para cuando usted venga aquí al culto. En estos días me dijo una persona con la que conversaba, yo le comentaba, dime, ¿cómo está tu vida de asistencia a la iglesia? No se reúne en esta iglesia. Y me decía, vamos ahí, vamos ahí. Le digo, ¿y la esposa cómo va? Me dice, bueno, hay mucho retraso a veces pues, con el tema de los niños, que ella se retrasa. Le digo, pero ayúdala porque son dos, ayúdala. Prepara uno de los niños. ¿Cuál es el inconveniente que tú hagas eso? Levántate más temprano. Hermanos, pero muchas veces no venimos temprano al culto. ¿Usted sabe por qué? Porque no tenemos la intención. Porque no estamos haciendo un esfuerzo deliberado, serio, de preparar nuestros corazones para retener la palabra de Dios. Y hay cosas que tienen que cambiar. Preservar en la doctrina implica el reconocimiento de que la palabra de Dios es suficiente para el creyente.
Hermano, todo cuanto nosotros necesitamos para la vida y la piedad está en este bendito libro. Lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida cristiana que honre y alabe al Señor está en este bendito libro. Lo que tu matrimonio necesita no es psicología, lo que tu matrimonio necesita es palabra de Dios, hermano. Lo que tú necesitas como creyente es un carácter transformado y eso tú lo vas a lograr mediante la palabra de Dios. Eso no es mediante negociaciones, no. Eso es mediante la palabra de Dios. Cuando tú sometes tu vida y tu carácter a la palabra de Dios. Lo que tus hijos necesitan es la palabra de Dios, es palabra de Dios. Es que tú te fajes y le enseñes palabra de Dios. Tú quieres tener hijos que sean de utilidad mañana y que sirvan al Señor. Fájate con ellos a enseñarles la palabra de Dios. Esto es algo serio. Mañana no diga, ay, yo no sé cómo esos muchachos me salieron así. ¿Cuándo te preocupaste? ¿Cuándo te sentaste con ellos a hacer un devocional, a leer las escrituras, a orar con ellos? ¿Cuándo le enseñaste la importancia de congregarse y de venir aquí a la casa de Dios y de que hay gozo en venir aquí a adorar con los hermanos? ¿Cuándo te sentaste a enseñarle eso? ¿Cuándo trataste de ser un ejemplo de piedad, de fe y de amor para ellos? Hermano, la palabra de Dios es todo suficiente. La palabra de Dios es suficiente y grábese esa palabra. Todo lo que yo necesito está en este bendito libro. No es la palabra de Dios y otra cosa, no. Es la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Y esa es una de las 4 sola. Sola escritura, sola escritura. Y si mañana se celebra el Día de la Biblia, recuerde que todo lo que usted necesita es sola escritura para su vida. Todo lo que usted necesita para su matrimonio es sola escritura. Todo lo que usted necesita para ser un buen empleado es sola escritura. Todo lo que usted necesita para ser un buen marido es sola escritura. Todo lo que necesitamos, hermano, para ser buenos ciudadanos es sola escritura. La palabra de Dios en el lugar que le pertenece. Eso es lo que necesitamos. Quiero concluir con un hermoso poema de la poetisa y escritora chilena Gabriela Mistral, que escribió acerca de la Biblia. Ella dijo: libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte y poderoso compañero. Tú me has enseñado la riqueza, tú me has enseñado la inmensa belleza y el sencillo candor, la terrible y sencilla, la verdad terrible y sencilla en breves cantos. Mis mejores amigos no han sido gente de mis tiempos, han sido los que tú me diste, David, Ruth, Jo, Raquel y María. Con los míos, estos son mis gentes, los que rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer. Por David amé el canto, merecedor de la amargura humana. En Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida. Y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuando digo mi queja y cuando repito solamente la de vuestros dolores. Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como la hierba de julio. Y tu sinceridad es la única en la que no hallo peligro, ni mancha disimulada ni mentiras. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú nos has dejado este gran depósito, esta verdad preciosa de las Escrituras. Este libro, Señor, que es tu voluntad revelada para nuestra vida.
Señor, ayúdanos a amarlo. Ayúdanos a sumergirnos en Él día tras día. Que sus verdades sean las que modelen nuestra manera de vivir. Tú sabes, Señor, cómo el mundo nos está amoldando a su manera de ser, cómo nuestros pensamientos, la manera en que dirigimos nuestro hogar, la manera en que dirigimos nuestro negocio, la manera en que dirigimos nuestra vida, muchas veces está más amoldada al mundo que a tu palabra. Oh Señor, vuélvenos a tu bendita verdad. Vuélvenos, Señor, a este bendito libro y a sus enseñanzas, de manera que podamos retenerla como un artista tiene su modelo delante de sí y no apartarnos, Señor, de ella. Guarda nuestro corazón para que tu palabra sea atesorada allí y podamos vivir, Señor, de